Noticias de hoy 24H/vertical. Los puntos clave de la denuncia de Gustavo Petro sobre Odebrecht. Cerrar admiración. El senador intenta probar que hubo corrupción en todos los tramos de la Ruta del Sol, no solo en el segundo. Asegura que Odebrecht, Luis Carlos Sarmiento, Conalvías, Odinsa y Salin y Impregilo serían las empresas vinculadas a una colusión para quedarse con las licitaciones. Aunque el debate de control político por el caso Odebrecht nunca se retomó en el Senado como pedían los citantes, Gustavo Petro lo completó en su cuenta de Twitter. Esta vez no interpeló cara a cara al fiscal Néstor Humberto Martínez, pero volvió a señalarlo de encubrir un entramado de corrupción. También señaló a Odebrecht, Luis Carlos Sarmiento, Conalvías, Odinsa y Salin y Impregilo de haber hecho un acuerdo para ganar licitaciones de la Ruta del Sol. Estos son los puntos clave de la denuncia de Petro, quien retoma en gran parte sus denuncias de 2010 y lo que han respondido a lo largo de los años los involucrados. 1. La idea principal de la denuncia de Petro es: en el país existe un cartel de la contratación a nivel nacional que no fue investigado gracias a dilaciones de algunos funcionarios. Es decir, que la investigación de la Fiscalía solo se adelantaba sobre el cartel en Bogotá, pero dejaba en la impunidad al cartel nacional de contratación entonces asociado al gobierno Uribe. 2. Petro intenta probar que hubo corrupción en todos los tramos de la Ruta del Sol, no solo en el segundo. Y que si su tesis resulta cierta, hubo manejos irregulares en todas las vías de concesión 4G entregadas a particulares en Colombia. La teoría de Petro es que las fases segundo y tercero de la Ruta del Sol se habrían adjudicado de la forma de un concierto delictivo. Es decir, que Odebrecht, Luis Carlos Sarmiento, Conalvías, Odinsa y Salin y Impregilo serían las empresas vinculadas a una colusión. Esto en plata blanca quiere decir que se habría dado un acuerdo previo entre contratistas y contratantes futuros para ganarse las licitaciones. Según Petro, esta denuncia la hizo el empresario Carlos Toto ante Sabas Pretelto infructuosamente. El italiano Carlos Toto, quien quería participar de la licitación en 2009, fue avisado del entuerto por su propio socio, quien era copartícipe del negociado en Colombia, la sociedad Impregilo, quien es el socio mayoritario del consorcio Yuma de la fase tercero de la Ruta del Sol, explicó Petro. En septiembre de 2018, la Superintendencia de Sociedades formuló pliego de cargos por prácticas anticompetitivas en Ruta del Sol tramo segundo. La entidad encontró que durante la indagación preliminar, en el marco del proceso de licitación pública de Ruta del Sol, Episol, Corficolombiana y Odebrecht intentaron celebrar un acuerdo anticompetitivo o conformar un cartel con sus eventuales competidores, entre los que se encontraban Odinsa, Impregilo y OL. Según las supersociedades, esta especie de cartel se quería conformar o bien para ser un gran proponente que después hiciera las reglas de juego en la que salieran ganando, o para repartirse entre los proponentes los diversos sectores del proyecto Ruta del Sol. 3.
Petro asegura que existe una coincidencia entre su denuncia y la que hizo el empresario italiano Carlos Toto ante la Embajada de Colombia en Roma. Según el senador, Toto acudió al entonces embajador Sabas Pretelt de la Vega, quien renunció el 13 de mayo de 2010 al ser llamado a juicio. Sabas Pretelt en la embajada en Roma recibía la misma denuncia interpuesta por el empresario italiano Carlos Toto acerca de la corrupción aval Odebrecht. Fueron empapeladas por Sabas Pretelt y por la fiscalía. Sabas después admitió la existencia de la denuncia de los italianos en declaración al entonces procurador Ordóñez, quien también la engavetó. Sobre el papel que jugó el entonces procurador Alejandro Ordóñez en las investigaciones del caso Odebrecht, el columnista de Semana Daniel Coronel denunció en marzo de 2017 que Ordóñez se encargó de engavetar el proceso que cursaba en el Ministerio Público. El candidato presidencial Alejandro Ordóñez no puede lavarse las manos en el caso Odebrecht. La Procuraduría, que él dirigió, dejó prescribir la investigación por los sobornos a funcionarios en la licitación de la Ruta del Sol y la autopista Bogotá-Girardot. El expediente terminó archivado por una sola razón. El entonces procurador Ordóñez le ordenó expresamente a la funcionaria a cargo de la investigación que se concentrara en otros procesos, aseguró Coronel en su columna llamada La responsabilidad de Ordóñez. En ese momento Ordóñez respondió a través de un video que él no engavetó el caso, sino que siguió el debido proceso, y por falta de pruebas terminó archivándolo. No es cierto, si hubiera tenido el 10% de las pruebas que hoy se tienen hubiera sancionado como corresponde a los funcionarios vinculados con los sobornos en el caso de Odebrecht. Se hizo lo que el debido proceso señala archivar el proceso, aseguró. 4. Según Petro, para ganar las licitaciones de la Ruta del Sol no solo Odebrecht habría otorgado al gobierno de Álvaro Uribe sobornos que habrían ascendido a los 6,5 millones de dólares. No solo Odebrecht sabría de la existencia de esa colusión para ganarse el tramo segundo en una licitación con sobornos otorgados al gobierno de Uribe por 6,5 millones de dólares, sino que el acuerdo corrupto habría englobado a las tres fases de la Ruta del Sol, con los Solarte de Odinsa y los italianos de Impregilo, Andrés Jaramillo de Conalvías, Luis Carlos Sarmiento y José Elías Melo del Grupo Aval. Los sobornos son por tanto muy superiores, explicó Petro. Actualmente, el ex viceministro de Transporte Gabriel García Morales está condenado a 62 meses de prisión, 5 años y 2 meses, por su responsabilidad en los sobornos. El ex funcionario ha sido colaborador de la justicia para esclarecer los hechos que rodearon la entrega de 6,5 millones de dólares de sobornos provenientes de Odebrecht para quedarse con el contrato del tramo segundo. Sin embargo, en el expediente aparecen otros nombres sobre los que no existe plena claridad en la justicia. 5. En cuanto a la gestión de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, Petro cuestionó que Andrés Jaramillo, expresidente de Conalvías señalado de participar en el carrusel de contratos de Bogotá, fuera dejado en libertad a pesar de haber sido sindicado por 9 delitos, entre ellos lavado de activos y ser el gran desfalcador de la avenida 26 de Bogotá.
También cuestionó que José Elías Melo, presidente de Corfi Colombiana, esté en libertad sin oposición de la Fiscalía, y que ahora también quieren dejar en libertad a Paola Solarte libre, a quien le fueron imputados los delitos de contratación sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y cohecho. Néstor Humberto Martínez está bajo chantaje, si encarcela a los corruptos en las fases y tercero de la Ruta del Sol, los señores Solarte, Carlos Solarte y su hija Paola, el señor Andrés Jaramillo, los ejecutivos de Impregilo, estos terminarían denunciando a Luis Carlos Sarmiento, su jefe. Es por esto que los están poniéndolos en libertad, explicó Petro. 6. Petro también les pidió explicaciones a los fiscales Juan Vicente Balbuena y Jaime Setién, a quienes acusa ser el palo en la rueda para que se hubiera pasado a investigar un cartel de la contratación a nivel nacional. Jaime Setién debería explicar públicamente, dado el sigilo con que la prensa ha manejado el tema, porque el señor Jorge Enrique Pizano le pedían condena por 21 años de prisión, y en cambio el gran desfalcador de la Avenida 26 Andrés Jaramillo fue puesto en libertad. El contralor Maya puso una multa a Conalvías por 176.000 millones de pesos por el desfalco en la Avenida 26, pero no ha sido aplicada por las maniobras de reestructuración societaria que impulsó Conalvías con el aval del superintendente de sociedades Luis Guillermo Vélez, también fue un exfuncionario de Luis Carlos Sarmiento, aseguró Petro. Sin embargo, el exsuperintendente aseguró a Semana que el señalamiento de Petro no tiene fundamento, porque para la época de la reestructuración de Conalvías él ya no ejercía como superintendente de sociedades. La reestructuración de ese grupo empresarial empezó desde octubre de 2015 y culminó el 4 de marzo de 2016. Yo no era superintendente para esa fecha, porque lo fui desde el 2010 hasta el 2014, es más, ni siquiera estaba en el gobierno, aseguró Vélez, quien además el próximo miércoles interpondrá una tutela contra Petro para que rectifique la información que difundió.